Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura, tengo 34 años y durante los últimos 9 he vivido en las afueras de Madrid con Javier, el hombre que creí que sería mi compañero de vida, y con nuestros 2 hijos, Diego y Mateo, que son todo para mí. Siempre me consideré una mujer fuerte, entregada a mi familia, dispuesta a dejarlo todo por ellos, incluso mi carrera como diseñadora gráfica. Desde que nació Diego, mi vida giró alrededor de los niños, del hogar, de los pequeños detalles que hacen que una casa respire amor. Pero nada me preparó para lo que vendría, para el golpe que me haría cuestionar hasta mi reflejo en el espejo. Porque a veces, el enemigo más cruel duerme en la misma cama que tú. Javier siempre habló con devoción de la casa de campo, una propiedad heredada de sus abuelos, ubicada a 1 hora de Madrid, entre colinas y árboles centenarios que él describía como su refugio del mundo. Al principio, íbamos juntos los fines de semana, cuando Diego era pequeño y yo aún podía caminar sin pensar en responsabilidades. Nos encantaba ese silencio verde, ese aire puro que parecía curar todos los males. Pero con el tiempo, dejó de invitarme. Comenzó a escaparse solo, diciendo que necesitaba desconectar, como si nosotros, su familia, fuéramos el ruido que quería evitar. Y yo, confiada, le creí, hasta que dejé de hacerlo. En los últimos meses, sus visitas a la casa se hicieron casi rutinarias. Cada viernes por la tarde, maleta pequeña en mano, salía antes del trabajo y no volvía hasta el domingo por la noche, con ojeras y olor a vino. Me decía que eran jornadas de descanso, de lectura, de pensar. A veces inventaba reuniones de negocios, otras veces decía que necesitaba estar solo, que la ciudad lo agobiaba, que nuestra rutina lo asfixiaba. Y aunque mi corazón empezaba a sospechar, yo lo justificaba con su estrés, con mis propias limitaciones físicas por el embarazo. Pero había algo en sus ojos, algo en su forma de no mirarme, que empezaba a gritar una verdad que yo no quería escuchar. Diego tiene 7 años y es un niño sensible, observador, siempre pendiente de todo lo que pasa a su alrededor. Mateo, en cambio, apenas tiene 2 meses y llegó como una bendición inesperada, en medio de una etapa difícil pero esperanzadora. Cuando supe que estaba embarazada de nuevo, sentí miedo, pero también una alegría que me devolvió la ilusión. Javier, al principio, pareció emocionado, aunque con una distancia que no supe identificar. A veces lo encontraba mirando al vacío, como si no terminara de aceptar esa nueva etapa. Yo, sin embargo, me aferré a la idea de que un nuevo hijo podía unirnos otra vez. Durante el embarazo de Mateo sufrí complicaciones desde el 3er mes, sangrados esporádicos, dolores persistentes y una fatiga que me obligaba a pasar horas en cama. El médico fue claro y contundente: necesitaba reposo absoluto, sin esfuerzos físicos ni emocionales, si quería evitar un parto prematuro. Acepté ese encierro forzoso con resignación, pensando en la vida que crecía dentro de mí. Mientras tanto, Javier se mostraba ausente, escurridizo, y cada vez que intentaba hablar de lo que sentía, él lo minimizaba todo. Me decía que no dramatizara, que todo iba a salir bien, pero su voz sonaba como un eco lejano. A los 45 días del nacimiento, Mateo dejó de tomar el pecho. Fue como un pequeño duelo silencioso que lloré en la intimidad del baño, mientras el agua de la ducha ocultaba mis lágrimas. Mi cuerpo no respondió como antes, la leche se fue apagando, como si también estuviera cansado de todo. Me culpé en secreto, como si mi agotamiento físico y emocional le hubiese fallado a mi hijo. Tuve que aceptar la fórmula, abrazarlo más fuerte y decirle que lo amaba con todo mi ser. Javier, lejos de consolarme, apenas preguntó si necesitábamos algo del supermercado. Poco a poco, Javier comenzó a tratarme como una presencia lejana, casi como una sombra en la casa. Ya no me miraba a los ojos, ya no se sentaba conmigo en el sofá ni preguntaba cómo estaba. Las noches eran frías, cada uno de su lado de la cama, y hasta el roce de nuestras manos parecía incómodo. Yo justificaba su actitud con el estrés, el trabajo, los niños, las cuentas, pero en el fondo sabía que algo se había roto. Empecé a anotar mentalmente las veces que me evitaba, que salía sin avisar, que volvía sin explicación. Y cada vez eran más. Cuando le preguntaba si algo pasaba,
se encogía de hombros o me lanzaba respuestas vacías, que estaba agotado, que no quería discutir, que todo estaba bien pero que necesitaba espacio. La palabra, espacio, empezó a repetirse tanto que se volvió una pared invisible entre nosotros. Yo intentaba acercarme, cocinar su plato favorito, ponerme ese perfume que antes le encantaba, pero él reaccionaba como si nada de eso le importara. Me sentía sola dentro de mi propio matrimonio, prisionera en una rutina de silencios. Y aunque no lo decía en voz alta, ya empezaba a preguntarme si aún era su esposa, o solo una figura decorativa en su vida. No tenía pruebas, ni mensajes, ni fotos, ni rastros visibles, pero en mi pecho crecía una certeza muda que no me dejaba dormir. Algo dentro de mí me gritaba que Javier ya no era el mismo, que había una sombra en sus ojos cada vez que me miraba. Empecé a fijarme en detalles absurdos, el olor de su ropa, las horas en que no contestaba el móvil, las duchas largas al llegar a casa. Mis amigas me decían que era el estrés, que no viera fantasmas donde no los había, pero yo no podía apagar esa voz interna. Era como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que el amor se estaba muriendo, o ya había muerto. Cuando se cumplieron los 40 días del posparto, me miré al espejo y decidí que ya era hora de recuperar a mi marido, o al menos intentarlo antes de rendirme. Aún estaba débil, con ojeras marcadas y el cuerpo transformado, pero quería volver a sentirme mujer, no solo madre. Me prometí que haría algo especial, que lo sorprendería, que encendería aunque fuera una chispa de lo que fuimos. No sabía si funcionaría, pero necesitaba luchar antes de aceptar la derrota. Me juré a mí misma que no iba a quedarme sentada viendo cómo mi familia se deshacía. Se me ocurrió sorprenderle en la casa de campo, aquella que él tanto adoraba y donde decía que encontraba su paz. Pensé en preparar una cena, encender la chimenea, revivir algún recuerdo. Imaginé su cara al verme aparecer sin avisar, con una sonrisa tímida y un vino en la mano. Soñaba con que me abrazara, con que dijera que me echaba de menos, que solo estaba confundido. Planeé cada detalle en silencio, sin contarle a nadie, como si fuera una misión secreta para salvar mi matrimonio. Me aferraba a la esperanza de que aún quedara algo entre nosotros. Llevé a Diego y a Mateo a casa de mi madre, que aceptó sin hacer preguntas, aunque sus ojos reflejaban una preocupación que no me atrevía a explorar. Le dije que necesitaba una noche para reconectar con Javier, que era algo importante, y ella asintió con ese gesto silencioso de quien sabe más de lo que dice. Me ayudó a preparar una pequeña mochila, me deseó suerte y me abrazó con fuerza, como si presintiera que lo que iba a encontrar no era lo que yo esperaba. Me fui sin mirar atrás, queriendo creer que todo saldría bien. Que aún estábamos a tiempo. Paré en una tienda y compré una botella del vino tinto que solíamos beber antes del nacimiento de Mateo, una marca que él siempre pedía cuando salíamos a cenar. Mientras la envolvían, sentí una mezcla de nervios, ilusión y miedo. Era como si tuviera 17 años otra vez. Me puse un poco de perfume, recogí el pelo como a él le gustaba y elegí un vestido sencillo pero bonito. Me decía a mí misma que el amor verdadero resiste cualquier tormenta, que solo necesitábamos reencontrarnos. Aún no sabía que esa noche marcaría el final de todo lo que yo creía eterno. Me arreglé con más esmero del que recordaba en mucho tiempo, elegí un vestido que me marcaba la cintura, unos pendientes pequeños y un toque de labial rojo que hacía meses no usaba. Mientras me miraba al espejo, sentí un escalofrío, como si algo dentro de mí supiera que esa noche no iba a terminar bien. Pero preferí ignorar el presentimiento, aferrándome a la idea de que aún podía recuperar el amor de Javier. Salí en silencio, con el corazón latiendo como un tambor y las manos temblorosas. Iba ilusionada, sí, pero también con una tristeza que no quería reconocer. Conduje bajo un cielo estrellado que parecía cómplice de mis pensamientos, repasando en mi mente cada palabra que le diría, cada gesto que intentaría revivir entre nosotros. Las luces del coche iluminaban la carretera vacía, y el silencio me permitía escuchar el sonido de mi propia respiración acelerada. Imaginaba su rostro sorprendido, sus ojos brillando al verme, su voz diciendo, te echaba de menos. Quería que todo fuera como antes, cuando bastaba con una mirada para entendernos. Pero cuanto más me acercaba, más sentía que algo no encajaba. Al llegar,
lo primero que me desconcertó fue ver la cancela entreabierta, como si alguien hubiese olvidado cerrarla o no esperara visitas. Javier era meticuloso con la seguridad de esa casa, siempre insistía en dejar todo cerrado con llave. Aparqué el coche despacio, con una extraña inquietud que me oprimía el pecho, y bajé sin hacer ruido. Todo estaba en penumbra, excepto la luz cálida que se filtraba desde el interior del salón. Apreté la botella de vino contra el pecho y avancé, sintiendo que algo invisible me empujaba hacia una verdad que no quería descubrir. Cuando empujé la puerta principal y ésta se abrió sin resistencia, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Era la primera vez que Javier dejaba esa casa sin cerrar. Entré despacio, con pasos suaves, como si temiera molestar a alguien, aunque se suponía que era mi casa también. El aire olía a leña quemada y a algo más, un perfume femenino, dulce y desconocido, que no era mío. El silencio era denso, y solo se escuchaba el crepitar lejano de la chimenea. En ese instante, supe que no estaba sola. Avancé por el pasillo con el corazón golpeando fuerte en mi pecho, como si quisiera salirse de mi cuerpo para huir antes que yo. Cada paso era más pesado, más lento, como si mis piernas intuyeran el dolor que se avecinaba. No se oían voces, pero el ambiente estaba cargado, como si las paredes guardaran un secreto que no podían contener. Me detuve frente al umbral del salón, sintiendo como la botella en mi mano comenzaba a resbalar por el sudor de mis dedos. Y entonces, el silencio fue roto por algo que me hizo estremecer. De pronto, el silencio se rompió con un sonido que me heló la sangre, unos tacones resonando suavemente sobre el suelo de madera, acompasados, femeninos, seguros. Era un ritmo que no coincidía con el mío, una presencia ajena caminando con familiaridad por la casa que se suponía era nuestra. Me quedé inmóvil, con los músculos tensos y la respiración contenida, como si al no moverme pudiera evitar lo que ya era inevitable. No quería seguir, pero algo más fuerte que yo me empujó hacia adelante. Y entonces, la escuché. Una risa suave, aguda, juvenil, atravesó el aire como una daga, arrastrando consigo una ligereza que contrastaba brutalmente con el peso de mi pecho. No era una carcajada espontánea, era una risa cómplice, íntima, como esas que se escapan entre sábanas o frente a una copa de vino. En ese instante, supe que no estaba ante una visita inocente ni una simple compañera de trabajo. Aquella risa no dejaba lugar a dudas, allí había intimidad, deseo y una confianza que a mí me habían arrebatado. Sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a tambalearse. Me acerqué con pasos lentos al umbral del salón, y al asomarme, la escena me golpeó como un puñetazo en el estómago. Javier estaba en el sofá, recostado, con una mujer rubia sentada a su lado, abrazándolo como si fuera suyo. Ella reía con la cabeza apoyada en su hombro, ajena a mi presencia, mientras él le acariciaba la pierna con una ternura que yo no veía desde hacía meses. Durante unos segundos me quedé paralizada, como si mi mente no pudiera procesar lo que veían mis ojos. Todo mi cuerpo temblaba, y la botella en mi mano comenzó a crujir bajo la presión de mis dedos. En la mesa frente a ellos había 2 copas de vino, ya servidas, junto a un plato con uvas y queso que solíamos preparar juntos en nuestras noches especiales. El vestido de ella era ajustado, provocador, claramente elegido para seducir, y su perfume era el mismo que había olido en el aire minutos antes. Javier, con los zapatos fuera y una manta cubriéndole las piernas, estaba completamente relajado, como si aquella escena fuera cotidiana. Yo, mientras tanto, me sentía invisible, irrelevante, como una intrusa en mi propia vida. Y no había marcha atrás, lo que estaba viendo me lo confirmaba todo. Justo cuando iba a dar un paso atrás, como si aún pudiera escapar de esa pesadilla, vi cómo Javier giraba el rostro hacia ella y le besaba los labios con una suavidad casi dolorosa. No fue un beso salvaje, fue lento, íntimo, como los que solía darme a mí cuando aún me amaba. Ella sonrió al separarse, y él le acarició la mejilla con una ternura que me desgarró por dentro. No pude evitar soltar un pequeño sollozo, y fue entonces cuando él me vio. Sus ojos se clavaron en los míos, y su rostro se desfiguró por el susto, pero ya era demasiado tarde. Me quedé ahí, de pie, con la botella temblando entre mis dedos y la mirada fija en los ojos de Javier, que ya no sabían dónde esconderse.
Por dentro, sentí un grito desgarrador que no salió por mi boca, pero me rompió en 1000 pedazos por dentro. Él intentó levantarse, tartamudeó algo que no entendí, mientras la mujer rubia me miraba con una mezcla de sorpresa y fastidio. Yo no podía moverme, no podía hablar, no podía ni llorar, era como si todo mi cuerpo se hubiera apagado. Solo sentía una punzada punzante en el pecho, como si se me hubiera detenido el corazón. Javier dio un paso hacia mí con las manos alzadas, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar, como si bastara una excusa para tapar una traición. Su cara estaba blanca, los labios le temblaban, y sus ojos evitaban los míos como si le quemaran. Yo no dije nada, solo lo miraba, esperando que tuviera el valor de hablar, de decir la verdad de una vez. La mujer se apartó del sofá, incómoda, recogiendo su bolso como si yo fuera la intrusa. Fue entonces cuando entendí que, para ellos, yo ya no formaba parte de ese mundo. Es solo una compañera de trabajo, murmuró Javier, como si esas palabras pudieran suavizar el filo de la navaja que acababa de hundirme. Pero su voz era débil, sin convicción, y su mirada huía de la mía como un niño atrapado en una mentira. Ella ni siquiera se molestó en fingir sorpresa, cruzó los brazos y desvió la vista, harta de la escena. Yo sentí una mezcla de indignación y lástima, ya no solo por mí, sino por lo patético de su intento de engañarme. En ese instante, supe que la dignidad me dolía más que la tristeza. Y entonces, sin mirarme a los ojos, como quien suelta una piedra y sale corriendo, dijo lo que me destrozó por completo: hace meses que ella me da lo que tú ya no puedes darme. Cada palabra fue un disparo, directo al alma, y me quedé sin aire, sin voz, sin lágrimas. Me comparó con ella sin piedad, como si mi maternidad, mi cuerpo herido, mi agotamiento, me hicieran menos mujer. No se trataba solo de sexo, se trataba de desprecio, de crueldad, de una humillación consciente. En ese momento, entendí que ya no había nada que salvar. No sé cuánto tiempo estuve allí parada, sintiendo como mi mundo se venía abajo mientras él me miraba sin ningún remordimiento real. Era como si hubiera estado esperando que lo descubriera, para no tener que fingir más. Las lágrimas comenzaron a caer, pesadas, silenciosas, mientras mi cuerpo temblaba de rabia, dolor y vergüenza. No pude decir una sola palabra, ni gritarle, ni golpearle, solo lloré con la fuerza de quien se está despidiendo de una vida entera. Esa fue la noche en que entendí que el amor puede morir, y matar al mismo tiempo. Salí corriendo de esa casa sin mirar atrás, como si el dolor me empujara con fuerza hacia la oscuridad. Dejé la botella rota en el suelo, dejé mi dignidad hecha trizas en el salón y dejé también una parte de mí que nunca volvería. Las lágrimas nublaban mi vista mientras abría la puerta del coche con manos temblorosas, sintiéndome vacía, rota, sucia. El frío de la noche me atravesó el cuerpo, pero no me detuve, ni siquiera supliqué una explicación más. Solo quería desaparecer de allí, escapar de ese lugar donde la traición me había arrancado el alma. Conduje de vuelta a casa sin saber cómo mantenía el volante firme, sin entender cómo mis pies sabían acelerar o frenar si yo apenas podía respirar. El silencio del coche se volvió un eco insoportable de todo lo que acababa de vivir. No había música, ni voz, ni pensamientos coherentes, solo el sonido de mi llanto ahogado golpeando el interior del vehículo. Sentía que todo estaba perdido, que nada tenía sentido, que el amor se había convertido en una trampa cruel. Y aún así, tenía que volver a casa, porque mis hijos me esperaban. En cuanto crucé la puerta de casa, no necesité pensarlo, fui directamente al armario, saqué 2 maletas y empecé a llenarlas con lo esencial. Ropa mía, de Diego, de Mateo, pañales, biberones, algo de dinero escondido, los documentos. Lo hice todo con las manos temblorosas, sin detenerme ni un segundo, como si el cuerpo supiera que debía actuar antes de que el corazón se rompiera del todo. No dejé notas, no contesté llamadas, no avisé a nadie. Solo sabía una cosa, no iba a quedarme ni un minuto más bajo el mismo techo que él. Llegué a casa de mi madre a las 3 de la madrugada, toqué el timbre con fuerza y, cuando abrió, me derrumbé en sus brazos sin poder articular una sola palabra. Ella no preguntó, no exigió explicaciones, me abrazó con esa calma que solo tienen las madres cuando su hija vuelve hecha pedazos.
Entramos en silencio, me preparó una infusión que no tomé y me ayudó a acostar a los niños sin hacer ruido. Esa noche dormí poco, pero al menos sentí un techo seguro, una paz mínima. Por primera vez en semanas, no me sentí sola. Durante la semana siguiente, me moví como un fantasma dentro de la casa de mi madre, alimentaba a los niños, los bañaba, los abrazaba, pero no sentía nada. No encendía la tele, no miraba el móvil, no tenía fuerzas para hablar con nadie ni para explicar lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen de Javier besando a otra mujer en el sofá donde solíamos ver películas. Comía por obligación, dormía a ratos, y cada lágrima que caía era más pesada que la anterior. Me había roto, y aún no sabía cómo empezar a reconstruirme. Una mañana me desperté con los ojos secos, como si ya no quedaran lágrimas, y supe que había llegado el momento de tomar una decisión. No iba a mendigar amor, ni explicaciones, ni una disculpa vacía. Pedí el divorcio sin rodeos, por teléfono, con voz firme y sin titubeos. Javier guardó silencio al principio, sorprendido por mi determinación, y luego solo dijo un frío, como quieras. Colgué sin darle espacio a más palabras, sin permitir que su voz volviera a confundirme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control. Un par de días después, apareció en casa de mi madre con flores baratas y ojos llorosos, como si el arrepentimiento le hubiera golpeado de golpe. Me habló de errores, de confusión, de que lo nuestro merecía otra oportunidad, de que los niños necesitaban una familia. Pero sus palabras ya no me tocaban, sonaban huecas, tardías, demasiado calculadas. Le escuché sin interrumpirle, esperando ver algo real en su cara, pero solo vi ego y miedo a quedarse solo. Le cerré la puerta con la misma frialdad con la que él me había cerrado el corazón. Negarme a perdonarle no significaba que no me doliera, al contrario, me sentí vacía durante días, como si al cortar ese lazo también perdiera una parte de mí. Recordé cada momento compartido, cada promesa, cada noche en que creí que era el hombre de mi vida. Pero también recordé sus palabras crueles, su indiferencia, y la forma en que me miró cuando me descubrió en la casa de campo. No era amor lo que me ataba a él, era costumbre, miedo, dependencia emocional. Y había llegado la hora de romper con todo eso, aunque me sangraran los recuerdos. Con la ayuda de mi madre, alquilé un pequeño apartamento cerca de su casa, lo justo para empezar de cero con los niños y reconstruir una rutina nueva. No era lujoso ni bonito, pero tenía ventanas grandes, paredes blancas y una sensación de libertad que me reconfortaba. Decoré cada rincón con cosas sencillas, fotos de los niños, cojines de colores, una planta que prometí no dejar morir. Me propuse no mirar atrás, centrarme en el presente, aunque cada noche el silencio doliera más de lo que imaginaba. Era el principio de algo, aunque aún no supiera de qué. Sabía que no podía depender siempre de mi madre, ni económica ni emocionalmente, así que actualicé mi currículum y empecé a enviar solicitudes a todas partes. Las respuestas no llegaban, o eran negativas, o me ofrecían sueldos miserables, pero no me rendí. Finalmente, un banco de barrio me ofreció un puesto como administrativa, y acepté sin pensarlo 2 veces. El primer día, fui con los nervios a flor de piel, insegura, cansada, pero dispuesta a demostrar que aún podía valerme por mí misma. Era un paso pequeño, pero era mío. Los primeros meses fueron una batalla constante entre el agotamiento físico y el miedo de no estar haciendo lo suficiente. Me despertaba a las 6, dejaba a Mateo con mi madre, preparaba a Diego para el colegio y corría al trabajo como si el mundo dependiera de mí. En el banco todo era nuevo, exigente, y yo me sentía torpe, lenta, fuera de lugar. Pero no podía permitirme fallar, así que tragaba las lágrimas, respiraba hondo y sonreía como si todo estuviera bajo control. Cada noche caía rendida, pero con la conciencia tranquila. Diego pasaba el día entero en el colegio, y Mateo, con apenas unos meses, se aferraba al regazo de mi madre como si presintiera mi ausencia. A veces me llamaban del trabajo justo cuando quería pasar tiempo con ellos, y sentía una culpa tan intensa que dolía en el pecho. Pero sabía que ese sacrificio era necesario, que lo hacía por ellos, por nuestro futuro. Cada minuto libre se lo dedicaba a mis hijos, leerles un cuento,
prepararles la cena, abrazarlos hasta que se durmieran. Esa rutina dura fue mi motor, y también mi redención. Con el tiempo, empecé a entender los sistemas del banco, a desenvolverme con soltura entre clientes, números y papeleo. Mis jefes comenzaron a confiar en mí, a darme responsabilidades, a valorarme por lo que aportaba, no por lo que me faltaba. Me sentía viva, útil, como si por fin pudiera recuperar una parte de la mujer que había quedado enterrada bajo el dolor. Había días en que aún lloraba en silencio, sí, pero cada vez eran menos. Poco a poco, estaba reconstruyéndome, desde dentro. Tras meses de ahorrar hasta el último céntimo, logré comprar un coche de segunda mano, pequeño pero funcional, que representaba mucho más que movilidad. Fue la primera vez en años que sentí que algo era solo mío, pagado con mi esfuerzo, sin depender de nadie. Lloré al firmar los papeles, no por el coche, sino por lo que significaba: independencia, dignidad, fuerza. Subí a los niños y dimos una vuelta por la ciudad como si fuera una aventura, riéndonos como si nada nos faltara. Ese día, me prometí que nunca más volvería a necesitar a quien no me valorara. Cada vez que miraba a mi alrededor, mi casa ordenada, mis hijos creciendo sanos, mi trabajo estable, sentía una mezcla de orgullo y asombro. No era la vida que había soñado, pero era una vida construida con mis propias manos, desde las ruinas. Y eso, en silencio, me devolvía una paz que creí haber perdido para siempre. Aún no sabía qué venía después, ni si volvería a enamorarme, pero ya no me sentía perdida. Había salido del infierno, y lo había hecho sola. Meses después me enteré, por una amiga en común, de que la rubia lo había dejado por un empresario mayor con dinero y una casa en la costa. Javier intentó buscarla, llamarla, suplicarle, pero ella desapareció sin mirar atrás, tal como él había hecho conmigo. Me sorprendió lo poco que me afectó saberlo, ya no sentía rabia, ni tristeza, solo una especie de vacío indiferente. Él se quedó solo en aquella casa de campo donde una vez me rompió el alma, ahora silenciosa y vacía. A veces el tiempo cobra las deudas que uno cree haber esquivado. Desde el divorcio, Javier apenas hacía el esfuerzo de ver a los niños, venía cuando le convenía, con excusas pobres y visitas fugaces que dejaban más preguntas que respuestas. Diego empezaba a notar su ausencia, a preguntar por qué papá ya no venía a recogerle del colegio como antes. Mateo, tan pequeño, apenas reaccionaba cuando él llegaba, como si fuera un extraño más. Yo no hablaba mal de él frente a los niños, pero tampoco lo justificaba. No podía seguir cubriendo el abandono con mentiras dulces. Una noche, Diego me preguntó si su padre ya no le quería, y esa pregunta me atravesó como una flecha que no pude esquivar. Me senté a su lado, le acaricié el pelo y le dije que su padre estaba pasando por un momento difícil, aunque por dentro gritaba la verdad que no podía decirle. No merecía crecer con esa herida, con esa falta de amor de quien debía cuidarle. Le abracé fuerte, prometiéndole que yo siempre estaría ahí, aunque no fuera suficiente para llenar todos sus vacíos. Esa noche lloré en silencio, otra vez. Mientras tanto, yo seguía creciendo sin hacer ruido, fortalecida por cada renuncia, cada madrugada en vela, cada decisión difícil que tomaba sola. Me volví más segura, más directa, más dueña de mí misma, ya no pedía permiso para existir ni esperaba que nadie me salvara. Aprendí a vivir con lo que tenía y a no temer lo que faltaba. No fue fácil, pero día a día dejé de sentirme víctima para convertirme en protagonista de mi propia vida. Y eso, para mí, fue el verdadero triunfo. El tiempo empezó a pasar con otro ritmo, Mateo creció entre risas, cuentos y abrazos de abuela, y Diego se volvió un niño maduro y observador, mucho más sensible de lo que merecía. Los años no borraron todo, pero suavizaron las aristas más afiladas del recuerdo. Empecé a mirar hacia adelante con menos miedo, con más calma, con la certeza de que lo peor ya había pasado. Javier se volvió una figura cada vez más lejana, más borrosa, casi irrelevante. Y yo, ya no era la misma. Hubo un momento en que dejé de esperar mensajes, llamadas, disculpas o milagros. Entendí que Javier no iba a cambiar, y que no volver era lo mejor que podía haber hecho. Aprendí a vivir sin su presencia, sin sus opiniones, sin su aprobación,
Y eso fue más liberador de lo que imaginé. La soledad dejó de ser un castigo para convertirse en un espacio seguro, mío, sin mentiras. Empecé a disfrutar del silencio, de mis tiempos, de mis decisiones. Era la primera vez que me sentía verdaderamente libre. Andrés llegó sin prometer nada, con una sonrisa sincera y una manera tranquila de estar que no exigía, no juzgaba y no invadía. Era compañero en el banco, alguien que siempre me trató con respeto, incluso cuando yo estaba cerrada como un muro. Comenzamos hablando de cosas pequeñas, trabajo, libros, café, y sin darme cuenta, empecé a esperar nuestras charlas como quien espera una tregua. Él nunca me presionó, nunca me preguntó por Javier, solo me miraba como si viera en mí algo que yo aún no veía. Y eso fue lo que más me tocó. Con el tiempo, Andrés se convirtió en parte de mis días, de mis rutinas, de mis sonrisas, sin forzar nada. Me escuchaba de verdad, se interesaba por mis hijos, recordaba detalles que yo misma olvidaba. Un día trajo una planta para mi escritorio porque decía que necesitaba algo que crezca contigo. Me reí, pero esa frase me acompañó toda la semana. No era pasión desbordada ni promesas eternas, era ternura, cuidado, presencia. Y después de tanto dolor, eso fue lo más sanador. Andrés fue ganándose poco a poco el cariño de Diego y de Mateo, sin esfuerzo, solo con gestos sinceros, una merienda en el parque, un cuento por la noche, un abrazo largo cuando nadie lo pedía. Diego empezó a contarle cosas que ya no compartía conmigo, y Mateo lo buscaba con los brazos abiertos cada vez que entraba en casa. No fue inmediato ni perfecto, pero fue real. Y un día me di cuenta de que ellos ya le miraban como la figura que nunca tuvieron. No necesitaban un padre biológico, necesitaban amor. Y él lo dio sin condiciones. Mientras tanto, Javier seguía hundido en sus propios errores, cambiando de trabajo, evitando responsabilidades, ignorando las llamadas del colegio, llegando tarde a las visitas pactadas. Su vida parecía girar en círculos, mientras la mía avanzaba, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Yo ya no le odiaba, pero tampoco sentía lástima, había quedado atrás. A veces lo veía de lejos, solo, más delgado, más apagado, como si la vida también le hubiera dado la espalda. Y entonces entendía que no perdí, me salvé. Un día me detuve a mirar todo lo que había logrado y entendí que la vida, aunque cruel al principio, también sabe compensar. No tuve venganza, no necesité verla, el castigo de Javier fue su propia soledad, sus errores repetidos, su vacío constante. Mientras él se perdía, yo construía. No desde la rabia, sino desde el amor propio, desde el esfuerzo silencioso de cada día. Y eso, para mí, fue justicia suficiente. No lo perdoné a él, porque nunca pidió perdón de verdad, pero sí me perdoné a mí misma por haber cerrado los ojos durante tanto tiempo. Me dejé de culpar por lo que no vi, por lo que toleré, por lo que soñé con salvar. Comprendí que querer no siempre significa quedarse, y que el amor propio también se aprende. Me abracé en silencio, aceptando mis errores sin castigarme más. Porque solo desde ahí, pude volver a confiar. Cada noche al acostar a mis hijos, los miraba dormir y sentía que todo el dolor vivido había valido la pena. Verlos crecer sanos, felices, rodeados de amor y estabilidad, era mi mayor victoria. No tenían una familia perfecta, pero tenían una madre presente, entera, capaz. Y ahora también tenían a Andrés, que no intentaba reemplazar nada, solo estar. Yo ya no era la mujer rota de antes. Era otra. Más fuerte. Más viva. Nuestro hogar se volvió un refugio lleno de paz, de rutinas sencillas, de desayunos con risas y noches sin miedo. Aprendimos a disfrutar lo cotidiano, una película en familia, una tarde en el parque, una comida sin tensiones. Ya no vivíamos esperando el próximo golpe, ni sosteniendo un amor que dolía. Había calma, había verdad, había amor real. Algo que nunca existió con Javier, y que por fin supe reconocer. Andrés me demostró con acciones lo que las palabras ya no podían sostener, que el amor verdadero no grita, no traiciona, no exige. Me cuidó sin invadirme, me acompañó sin anularme,
me eligió sin condiciones. A su lado aprendí que no se trata de olvidar el pasado, sino de no permitir que te defina. Con él volví a sentirme mujer, deseada, respetada, amada. Y por primera vez, sin miedo. Quise que mis hijos crecieran sabiendo que nadie debe quedarse donde no hay respeto, aunque haya amor, recuerdos o miedo. Les enseñé con mi ejemplo, sin discursos, que la dignidad no se negocia y que siempre hay salida, por difícil que parezca. Cada decisión que tomé, cada paso que di, fue también por ellos. Para que un día, si la vida les pone a prueba, recuerden que su madre eligió ser libre. ¿Y qué lo logró? Con el tiempo, la imagen de aquella noche en la casa de campo dejó de doler como una herida abierta y se convirtió en una cicatriz que ya no sangra. A veces vuelve en sueños, en olores, en silencios, pero ya no tiene poder sobre mí. Es solo eso, el pasado. Algo que ocurrió, que me rompió, pero que también me obligó a reconstruirme. Hoy no quiero volver, y tampoco lo necesito. Ya no soy la Laura que temía quedarse sola, que aguantaba por miedo, que callaba por costumbre. Ahora soy una mujer que se escucha, que se prioriza, que no pide permiso para ser quien es. Fui madre, esposa, herida, pero también fui valiente, resiliente y capaz de volver a amar sin rencor. Todo lo que viví me hizo más fuerte, más clara, más libre. Y esa versión de mí, me gusta. Una noche, después de cenar, serví una copa del mismo vino que llevé aquella vez a la casa de campo, lo miré a contraluz y sonreí. Brindé sola, en silencio, no por Javier, ni por Andrés, ni siquiera por el amor, sino por mí. Por haber sobrevivido, por haberme salvado, por haber elegido la vida cuando todo se desmoronaba. Y al dar el primer sorbo, supe que todo valió la pena. ¿Por qué renací?